Hola, somos el equipo de DataIQ Argentina para el Click Latam Challenge. Mi nombre es Walter Guerrero, soy arquitecto de soluciones y datos de Click en DataIQ. Me acompaña Sergio García Mora, nuestro especialista en People Analytics. Forma parte del equipo Cristian Bogliotti, nuestro gerente de preventa. Así que esperemos que les guste la presentación y lo que van a ver. Adelante. Hola, como dijo Walter, yo soy Sergio. La solución que nosotros pensamos la diseñamos para nuestra propia empresa, para DataIQ, que al igual que otros partners de Click y otras empresas de servicio de manos de obra intensiva, nuestros trabajadores están, digamos, trabajando desde nuestras oficinas y también en las oficinas de nuestros clientes. Respecto de la situación del COVID-19, si bien Argentina no tiene una situación tan dramática como otros países, tanto nuestra operación como la operación de nuestros clientes, donde están nuestros consultores, se encuentran en la región metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se concentra aproximadamente el 84% de los casos. Respecto de las medidas que tomó el gobierno, a partir del 20 de marzo se estableció por decreto un distanciamiento social obligatorio o cuarentena, y nosotros desde el lunes 16 de marzo, DataIQ decidió que todos sus empleados trabajen de manera remota, así que necesitamos algo como para poder plantearnos el retorno. Una de las cosas que teníamos que tener en cuenta son dónde estamos ubicados. Como decía hace un momento, tanto nuestras oficinas que están en el barrio de Belgrano y otra nuestra oficina nueva está en Parque Patricios, como las oficinas de nuestros clientes, se encuentran en zonas céntricas y de alto tránsito, por donde circulan aproximadamente por día más de 2 millones de personas. Con lo cual, nuestra pregunta de negocio que desarrollamos fue, o sea, cómo organizar el retorno de los empleados de una manera que sea segura y que sea sustentable. Y acá nos enfrentamos a dos escenarios que tienen matices muy particulares. Por un lado, la vuelta a las oficinas de nuestros clientes y por otro lado, la vuelta a nuestras propias oficinas. En el caso de los clientes, o sea, teníamos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, digamos, la situación económica de la pandemia nos obligó, digamos, a congelar las tarifas con nuestros clientes. Y por otro lado, otra disposición del gobierno fue que el transporte público masivo, o sea, trenes, subterráneos y colectivos, digamos, se priorice a los trabajadores que prestan servicios esenciales. Con lo cual, la forma más económica de transportarnos a nuestros trabajos, digamos, la tenemos bastante restringida. Así que en nuestro tablero lo que nosotros necesitábamos ver, digamos, es, además de la cantidad de empleados, tener un primer vistazo de quiénes son los empleados con los que tenemos algún riesgo de exposición. Ya sea porque por su edad se pueden considerar dentro de grupos de riesgo, o porque conviven con personas que están consideradas dentro del grupo de riesgo, ya sea por su edad o por enfermedades preexistentes, porque conviven con personas que trabajan en servicios esenciales. Y como decía recién, necesitamos ver semanalmente cuánto es el costo del traslado y las distancias y el tiempo que teníamos de viaje. Dentro de las políticas de capital humano de DataIQ tenemos una política de escucha activa, entonces necesitamos también incluir una encuesta que desarrollamos para poder ver también con quiénes necesitamos hacer alguna acción. Entonces, considerando, digamos, este primer escenario de análisis de retorno a nuestros clientes, lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, ver dónde viven nuestros empleados, por ejemplo, acá seleccionando un cliente en particular, ¿sí? Que está, digamos, simbolizado con un triángulo amarillo, y en base a esto también, después, en base a información de nuestros empleados, ver dónde vive cada uno de nuestros colaboradores. Esta información la tomamos del legajo y del registro de cada uno de los colaboradores y fue geolocalizada con GeoAnalytics. Con GeoAnalytics también calculamos la ruta óptima de un viaje en auto, en vehículo, y eso nos dio el tiempo de viaje y los kilómetros recorridos en esa ruta, lo que nos permite hacer el cálculo del costo. Calculamos también un área de movilidad de 5 minutos caminando o 10 minutos en auto para que podamos eh, usarlo como parte del análisis que estaba contando Sergio.
digamos, en esta visualización lo que podemos observar también, digamos, o sea, lo que está pintado en color azul son las personas que tienen movilidad propia. Entonces, de esta manera, nosotros considerando también cuál sería, por ejemplo, el viaje ideal de estos dos empleados, podríamos ver, bueno, o sea, qué empleado puede llevar, digamos, a otro empleado. Y de esa manera organizar pools de viaje. Porque como decíamos antes, necesitamos que esto sea sustentable. Así que, o sea, una de las cosas que teníamos que tener en cuenta es tratar de maximizar nuestros propios vehículos, el uso de nuestros propios vehículos, pues ya el hecho de viajar en Uber se duplica los costos, y si estamos hablando de remises, ya estamos hablando de 4 veces más de costo. Esos costos, como decía, a partir de las distancias de un viaje óptimo, utilizamos tarifas declaradas o por Uber o la tarifa que nosotros usamos para reconocer los kilómetros en viaje propio o lo que declara el gobierno de la ciudad como tarifa de un taxi permitida o habilitada. Y lo mismo en el caso de los remises, utilizamos el costo por kilómetro declarado por la Cámara Argentina de Remiseros. Y tomando el dato, como les decía antes, de GeoAnalytics y plantear estos escenarios de posibles tipos de transportes. Otra de las cosas que nosotros necesitamos analizar de cara a nuestros clientes es, bueno, quiénes atienden a nuestras cuentas y en dónde podemos correr algún riesgo de incumplir con nuestras obligaciones contractuales. Entonces, cada nodo azul que vemos acá representa a un cliente y los nodos rojos representan a nuestros colaboradores. Con lo cual, digamos, acá en un filtro que ya tengo prediseñado, digamos, en este marcador, lo que yo estoy viendo, bueno, de todos mis empleados que prestan servicios a nuestros clientes, bueno, con cuáles cuento con algún riesgo de exposición, por ejemplo, por convivencia con personas en servicios esenciales. Entonces, esta herramienta ya nos permite ver con qué empleados, o sea, tengo que planificar algún tipo de reemplazo. Acá lo que usamos fue los, las imputaciones de horas o los trabajos efectivos que estuvo haciendo los últimos 3 meses cada colaborador y a qué cliente estuvo prestando servicios, y eso nos da un mapa de interacción entre nuestros propios consultores que, digamos, enriquece el análisis eh, para plantear las situaciones de regreso en términos de considerar esas interacciones. El segundo escenario que necesitábamos contemplar era el de retorno a nuestras propias oficinas. Entonces, en este marcador, o sea, yo ya me preparé, o sea, quiénes son los empleados que no tienen ninguna restricción para volver a, a trabajar, o sea, porque no están considerados ni expuestos a los grupos de riesgo de esta enfermedad. Y de esta manera, volviendo al mapa, o sea, yo podría nuevamente planificar los viajes e incluso desde acá, con esta extensión desarrollada por DataIQ, ver quiénes de todos nuestros empleados, o sea, están eh, dispuestos a volver a trabajar si se levantaran todas las restricciones. Y con esto empezar a planificar nuevamente todos los viajes con los pools. Y a modo de conclusión, lo que nos permite hacer esta aplicación es visualizar quiénes son los empleados más expuestos al contagio, cuáles son las personas con las que podemos contar en una primera fase de retorno, visualizar con qué empleados necesitamos hacer alguna acción de contención, analizar los costos de traslado hacia cada una de las oficinas, tanto propias como de las de nuestros clientes, tener información para negociar con los costos de transporte con cada uno de nuestros clientes y saber con qué clientes además corremos algún riesgo de atención. Así que de esta manera cerramos esta presentación, deseando que les haya gustado y les agradecemos por su tiempo. Gracias. Gracias.